Buenas tardes, noches, distinguida concurrencia. Primero manifestarles que para mí es realmente un grato honor y un privilegio ser el anfitrión de este simposio de seguridad y defensa. Juntar a tan distinguida concurrencia es complicado, pero estamos abocados a que estos 5 días que van a permanecer en nuestro país sea de su completo agrado y no solamente puedan degustar o compartir conocimientos de expertos, sino puedan deleitarse con el orgullo que tenemos los peruanos, que es nuestra cocina, nuestro pisco sour, nuestro ceviche, del cual nos sentimos orgullosos, y espero que en estos 3-4 días que van a estar con nosotros tengan la suerte de poder disfrutar de los ricos potajes de los cuales nos sentimos realmente orgullosos. Dicho esto, la presente sesión es la denominada Seguridad y Defensa, en donde se hablarán nuevos conceptos académicos. Contamos con la participación de 2 distinguidos profesionales, especialistas en educación para la defensa. Hablo de los doctores James Hickey, del US Naval War College, y del doctor Carlos González de Escalada, con el tema La formación en seguridad y defensa del futuro. Pasaré a dar lectura del currículum vitae del doctor Hickey. El doctor Hickey se graduó en la Escuela Naval de los Estados Unidos en 1980 en Annapolis. Obtuvo un título de posgrado de la Universidad de Troy y del King's College de Londres. Asimismo, posee un doctorado de la Universidad de Salve Regina. Es un oficial de vuelo naval a lo largo de su carrera, piloto naval. Antes de unirse a la Facultad de Seguridad y Política en el 2000, enseñó durante 3 años en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Servicios Conjuntos del Reino Unido. Se unió al Colegio de Educación a Distancia en el 2005 para lanzar la serie de los cursos en línea de la educación militar profesional para oficiales subalternos y personal subalterno. Desde el 2007 hasta el 2010 se desempeñó como gerente del programa de licenciatura no residente y luego se desempeñó como director del College of Distance Education. Asumió sus deberes actuales como Associate Provost del US Naval War College en julio de 2015 hasta la actualidad. Con respecto al tema a ser expuesto por el doctor James Hickey, que será un gran debate reformando la educación militar en América, la propuesta del doctor se sostiene en poner a discusión un viejo debate en torno a la Professional Military Education. Nuestro investigador invitado disertará sobre la persistencia de una antigua tensión, hoy tal vez más presente entre la educación, que él entiende está orientada a formar la mente y la actitud estratégica del profesional militar, y el entrenamiento orientado tanto a las labores cotidianas relativas a la administración institucional como el empleo de las fuerzas, es decir, la dicotomía que se puede haber originado del pensamiento crítico versus las habilidades profesionales. Podríamos resumir esto en una pregunta: ¿cuánto tiempo y soporte debe dar la institución al oficial para leer y reflexionar, para así obtener un pensador estratégico en equilibrio con las necesidades operativas y administrativas? Nos hablará de la importancia de este debate, en la cual cobran valor otros actores, aparte del ámbito militar. Me refiero a la estructura política, el mismo Congreso, la misma sociedad civil y, por ende, también las instituciones académicas universitarias.
nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Estaremos respondiendo tanto al presente como desarrollando lo que necesitamos a futuro? Con ustedes dejo al doctor James Hickey, que iniciará su presentación. Muchas gracias. Good evening. Before I begin my prepared remarks, I would like to thank the leadership of the Peruvian Navy, Admiral Rios and Rear Admiral Tupac Yupanqui, for the privilege of speaking at this symposium. And I also carry with me Rear Admiral Jeffrey Harley, the President of the U.S. Naval War College's greetings to the Assembly. Regrettably, he had planned on being que here, desafortunadamente and then, no puede estar aquí hoy porque al final tuvo tareas que lo llevaron de aquí, pero él deseaba estar con nosotros. Esta larga data cooperación que tenemos y queremos continuar fortaleciendo estos lazos en el futuro, y personalmente disfruto mucho trabajando en el mundo en 40 años al servicio de la nación, formando gente civiles y gente en uniforme, pero nunca había tenido el placer de estar aquí, pero por lo tanto agradezco esta oportunidad. Como ya mencionaron, ¿por qué estamos aquí? Aquellos que nos están visitando, que pueden disfrutar la gastronomía de Perú. Yo he descubierto que hay un gran amor por el chifa, que ya hemos probado 2 veces, pero también he descubierto que hay muchas cosas con truco, como el pisco sour, y esta mañana conversaba con mi esposa y le contaba sobre el pisco sour. Hemos disfrutado paneles sobre defensa y seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas en campos no militares. Panelistas anteriores han hablado de los intereses y de las políticas marítimas, de tecnología y del poderío en el mar. Lo que es importante en todos estos panelistas es que vemos una convergencia de ideas. Entonces, unos panelistas hablan de una cosa, los otros de otra cosa, pero las ideas se sobreponen, y pienso que estamos llegando al punto de partida donde hay una convergencia, y me imagino que vamos a continuar por el resto de días de este simposio. La educación, pero esta tarde vamos a examinar la educación, lo que es un tema que encaja perfectamente. Si vemos el futuro y vamos a discutir los temas civiles y cómo podemos cooperar entre los militares y no militares y en las porciones de nuestros gobiernos, tenemos que preparar a las personas que van a tener esos roles, ya sea en el lado militar o ya sean militares, y poder asegurarnos que estén bien preparados. La educación a veces puede estar mal entendida. Yo creo que todos entendemos esto como una capacitación. Si yo mando a un marinero a un curso de 2 semanas y completa este curso exitosamente, yo puedo calcular que he ganado tantos dólares como inversión o en soles en el caso de ustedes, y yo he generado, por ejemplo, un mecánico. Determinar el valor de la educación no es tan simple. En el sentido real, los educadores son inversores de capital de riesgo, porque nosotros no sabemos qué producto estamos produciendo, qué estudiantes van a llegar a los altos niveles militares. Diciendo esto, yo voy a ofrecer fundamentalmente la manera en cómo educamos a aquellos que guían el campo de seguridad y defensa. Directamente afecta la calidad y la durabilidad de las decisiones que se toman y los resultados políticos y militares que las naciones pueden experimentar. Nuevamente, como ya se dijo ayer y esta mañana, los líderes más entrenados, militares y civiles, que puedan tener la solución de la escuela, podemos tener oficiales muy competentes, donde tenemos soluciones muy imaginativas para estos problemas de incertidumbre y complejos que enfrentamos hoy y que enfrentaremos en el futuro. Alternativamente, tenemos líderes educados
con hábitos de mentalidad que pueden pensar crítica y estratégicamente, y yo enfatizo la palabra deberían tener soluciones imaginativas a esos mismos retos, pero al mismo tiempo necesitan leer, reflexionar y poder hablar de temas de alto nivel, pero tal vez no tienen el tiempo suficiente. Entonces, el reto para cualquiera que está entrenando cursos o instrucción militar profesional es encontrar el balance adecuado entre las habilidades del personal y esta mentalidad de educación que te prepara para un gran rango de eventualidades y no tienen el suficiente tiempo como el educador quisiera, porque sabemos que el diablo está en los detalles. Esto es el gran debate con respecto a la educación militar en los Estados Unidos. Este discurso va a sustentar un poco mis comentarios de esta noche, enfocándonos especialmente en el campo de la educación militar profesional, lo que llamamos en Estados Unidos PME, que es los graduados, es tratar de mantener esta posición en el debate. Siempre lo que yo creo una solución pragmática para solucionar este debate es que si se puede resolver es utilizando soluciones de la Escuela Naval de Guerra. Y este debate, para ser correctos, no es nada nuevo. De hecho, lleva existiendo desde 1884, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y en todas partes. Pero también soy positivo que el debate es muy positivo, buscando y forzándonos a mantener unas instituciones educacionales relevantes para nuestro servicio y para nuestra nación. Haciendo todo esto, espero que poder darle algo de valor en debate interno en la educación. Y antes de explorar este debate, permítanme darles escenario de la concepción americana de la educación militar profesional, que tal vez es distinta que otras naciones o las que están aquí. Y tratemos de tener una discusión de un entendimiento común. En América, el propósito de la educación militar es tener un grupo de conocimiento profesional y establecer una mentalidad esencial para la profesión de las armas. Aquí tenemos dos elementos que constantemente están en tensión y que me trae a mis comentarios de hace unos minutos. El conocimiento profesional, la cosa que debemos saber para hacer nuestro trabajo y aquellos hábitos de mentalidad, aquellos hábitos mentales, procesos cognitivos de maduración que nos permiten lidiar con situaciones de una manera estructurada y una manera crítica. Los principios de organización americana hoy en día en la educación militar siguen las reformas de Goldwater-Nichols de 1986. Nuestro Congreso está un poco frustrado por el número de cosas, incluidas las rivalidades en el servicio y la inhabilidad de nuestro servicio para poder trabajar juntos. Y eso refleja los problemas que tuvimos, por ejemplo, en Grenada en 1983. Como un parte componente de estas reformas de defensa en el momento, el Congreso ha puesto un mandato de educación en experiencia para aquellos oficiales que quisieran ser promovidos a bandera o a generales. Subsecuentemente, bajo la administración de los últimos representantes, Ike Skeleton, el Congreso ha tomado deliberadamente este tema de la educación desde el 1989. Muchos estudios se han hecho y podemos decir que el Congreso, en muchos aspectos, la educación militar y profesional, desde eso, tanto los legisladores como a través de la supervisión. Una pregunta que debemos explorar es si después de décadas de guerra combinada y conjunta, los militares americanos fundamentalmente tenemos que volver a analizar toda esta legislación. Hay elementos del servicio en la educación militar, aquellas cosas que son de importancia, que son claves para mi marina,
Marina, por ejemplo, como pueden ser las porciones que van a estas fuerzas conjuntas. Y ustedes, como socios, son estas fuerzas combinadas. Por ejemplo, el comando y las escuelas de guerra pueden contribuir y tener este lente del servicio. Y todos ustedes están invitados a visitar nuestras escuelas militares y cada uno de ustedes van a poder reconocer algunos elementos en comunes, pero también van a encontrar notables diferencias de cuáles son los requerimientos en el servicio. Nosotros buscamos militares profesionales a través de una serie de cursos y de oportunidades diseñados para desarrollar a nuestro personal en puntos que son adecuados a su nivel de experiencia y su madurez. Fundamentalmente, nosotros damos una educación de alta calidad alrededor del mundo. Nuestra educación militar es una porción de la intención de desarrollar líderes basados en los 4 pilares de educación, capacitación, experiencia y desarrollo personal. Pero esto no es solamente único, no es una meta única de los Estados Unidos. Es también una meta, por ejemplo, de Perú. Cuando hablamos de Miguel Grau, el primer héroe, es lo que él aprendió, todo lo que supo en la vida real, no de los libros. Entonces, ¿cuáles son los límites del debate? Por un lado, tenemos los comendadores que consideran que este sistema tiene que ser reconceptualizado o eliminado. Los argumentos han ido y venido y se han puesto a consideración de los alumnos. Hay una falta de entrada, hay poco rigor académico, hay grandes fracasos entre los estudiantes porque los estudiantes, la mezcla de profesores, por ejemplo, entre militares y civiles, o la calidad de las habilidades que se perciben. Todos estos argumentos tienen significado y combinan al cuerpo de estudiantes militares con los civiles. Es cierto que los programas de educación militar profesional, a pesar de que el General Staff lo ha instituido, sin embargo, nuestros estudiantes consideran detallado por sus servicios de host, mientras las edades dependen si es que estamos hablando de un college de comandos o de staff o de escuela de guerra, que tienen récords de pruebas o experiencia en combate. Solo lo que esperamos ver si uno falla en un programa de educación ejecutiva en el mundo civil, y así lo hacemos, entonces también en nuestros programas militares es lo mismo. Pero esto no es el Apolo 13 para utilizar una analogía a la película. Si los estudiantes fallan, no pueden completar sus estudios por muchas razones. Pero el tema de la calidad y de las habilidades de los graduados nos llevan a un dilema clave. Nosotros capacitamos a los oficiales o a un cuerpo de oficiales de manera más amplia. Hay diferentes artículos que se manejan esta pregunta y tienen 2 conclusiones. En un artículo de junio de 2018 que dice mucha guerra y poca escuela, el Dr. Jan Misselstadt, que es un profesor, dio un argumento persuasivo de que el college de guerra, en su caso, ella probó que ciertos pasos discretos traía graduados muy poco capaces. Y otro estudio de Paula Thornhill, el rector anterior de nuestra escuela de guerra, dijo que llegó a conclusiones completamente distintas. En su artículo, ella lamenta que estos programas de educación militar han evolucionado, ella más bien dice devolucionado en comparación con otros programas.
Esta realidad, ella cree que sirve para nuestros líderes senior y tenemos que rectificar nuestra currícula para poder tener realmente líderes para el futuro. Nos tenemos que ocupar de producir oficiales realmente capaces y empezamos otra vez del mismo punto. Necesitamos más educación o más habilidades. Como ya mencioné, esta tensión no es nueva, esta discusión no es nueva. En 1874, antes de que se fundara la escuela por el capitán Stephen Lew, el secretario naval dijo, la idea es pelear, no tener altas ramas de la profesión. Algunos años después de haber fundado exitosamente el college y crear todas estas cuestiones relacionadas con la guerra, desde esta investigación que empezó en los 1900 y donde se incorporaron todas las habilidades que debe tener el personal militar y cómo se debía tener un sistema aplicatorio y a lo que hemos llegado a la situación estimada. La misma tensión se presentó en la Escuela Británica de Camberley. Y en el otro lado del espectro tenemos aquellos que mantienen un sistema de educación militar profesional como debe estar, o que tienen al menos el conocimiento, o que deben haber mejoras muy pequeñas. En los últimos 2 meses hay 2 artículos importantes. En julio del 2008 observaron que a través de nuestra investigación, esta educación militar tiene muchos atributos para generar ideas creativas e innovación y tener un cuerpo profesional diverso y tener incubadores intelectuales que puedan promocionar y acelerar mejores ideas para los que toman decisiones. Dentro de estos días, la enseñanza de Academia Británica en el servicio del Reino Unido, David Morgan-Owen, quien es un profesor distinguido y que está con nosotros y va a hablar aquí el viernes, él tiene una conclusión muy similar. Yo no estoy haciendo un reto a la integridad o a los motivos de estos autores, sino la idea es traer el argumento a través de este proceso. Muchos de estos autores solo conocen bien una institución y por lo tanto generalizan. Como ya he indicado anteriormente, la educación militar profesional es tener los lentes del servicio y cada escuela debería de tener el balance correcto entre el requerimiento de servicio individual y asegurar simultáneamente que ese requerimiento tenga los elementos conjuntos para dirigir. Y aquí me quiero detener un poquito. No solamente tener el balance correcto, sino también tener naciones individuales. Hemos leído a Miguel de Geertz cómo trabajan los colleges entre Perú y los Estados Unidos y el gran debate que se ha creado en qué es lo que necesita la Escuela Naval Peruana. Por ejemplo, Enrique Labarge puede hablar de eso y yo no recomiendo la copia de cualquier programa de una academia extranjera. Uno tiene que crear el programa que tenga su propia idiosincrasia y que pueda reflejar la propia realidad nacional. Entonces, volviendo a los Estados Unidos, Tammy Schultz, los dos lados están correctos en la educación militar y tenemos que tener unas consideraciones más pragmáticas. Él es un profesor civil y ella dice que las escuelas deberían de ser distintas y que tienen 4 componentes: los estudiantes, los profesores, la currícula y la evaluación de cuánto aprenden los estudiantes para poder tener programas de educación relevantes. Yo creo que esto es un approach bastante útil de lo que está, donde la innovación está en camino y, en particular, están mejorando nuestros programas. Entonces, hablemos de los estudiantes, y esto es una pregunta muy importante.
¿Estamos educando a las personas correctas? Y la persona es a veces. En América, los servicios individuales por lo general ofrecen una educación militar diferente. Algunos tienen grandes valores, otros están enfatizados en la experiencia operacional u otros en las tareas bastante difíciles. Por ejemplo, el Cuerpo de Marina tiene un gran porcentaje de oficiales en el rango de coronel general y han sido promocionados a coronel y van a ser seleccionados como residentes para las clases de la escuela de guerra. En otros, 10% de ellos han sido seleccionados, de manera que tienes que estar en lo más alto para poder ser seleccionado. Por otro lado, la Marina estadounidense se opone a Goldwater Nichols reformas y está luchando para mantener el desempeño de estos oficiales y poder cumplir, por ejemplo, con retos administrativos personales. La Fuerza Aérea, por otro lado, argumenta que la educación de valor en cualquiera de nuestros servicios tiene muchos retos. Entonces, por lo general, la Marina ha detallado la disponibilidad de estos cuotas en vez de la brillantez. Nuevamente, esto no es un problema nuevo. El Buró de Navegación ya tuvo ese problema al inicio de la creación del college. Permítame ser claro, no estoy denigrando a ningún oficial o a ninguna educación militar profesional. Yo sé que trabajan muy duro, que son brillantes, creativos, pero cuando uno ve a los educadores y a nuestros líderes del futuro, tenemos que tener otro tipo de educación. Nuestros socios internacionales reconocen que estos oficiales tratan de participar en estos programas internacionales, venir a nuestros colleges. Aquí tenemos muchos graduados, incluido el señor Tupac Yupanqui, donde han logrado el rango de oficial bandera o flag officer. El liderazgo senior de mi Marina ha sido reconocido y es conocido por el secretario de la Marina, Thomas Motley, quien está explorando algunas reformas en el personal. Él está instituyendo una serie de procesos de selección bastante amplio y bastante complicado para poder llegar a un comando de capitán de diferentes levels. Los retos exacerban también este problema. La Marina actualmente está experimentando ciertos ajustes significativos en el rango de comandantes y de capitanes, dejando algunos cuerpos y también sin el inventario de pilotos aéreos. Sabemos que esta educación de valor está sufriendo desde septiembre del 2001. Otro tema relacionado con los estudiantes es cómo vamos a educar, si vamos a educar a muchos o a pocos. Mucho se ha escrito sobre la falta del pensamiento estratégico y cómo podemos rectificar esta situación. Inclusive el secretario de Defensa, James Mattis, ha expresado su preocupación al respecto, mientras al inicio de la reforma de escuelas, el mayor general Robert Scales, un comandante anterior de la escuela militar, y tiene otro enfoque, el cual pienso que es bastante útil. Él considera que las escuelas de guerra hacen muy buen trabajo trayendo oficiales senior a un nivel de guerra estratégico, pero que aún se pueden hacer muchas mejoras. Los que tienen posiciones de liderazgo altas requieren mayor desarrollo. Él considera que programas pequeños modelados de una educación avanzada podrían ser una solución. Este enfoque, el secretario de Defensa, que esta división de capacitación y educación en las fuerzas pone el toque final a este programa de estrategia de programa de pensadores estratégicos. Pero el reto en nuestras fuerzas
tal vez en la de ustedes también, es más allá que la educación. Para ser efectivamente eficientes, el manejo del talento tiene que ser muy exhaustivo. Hay que identificar cuáles son los rangos de su servicio y ese oficial debe ser muy detallado, tener un mentor y protegido a lo largo de toda su carrera. Los faculties, los profesores, tenemos a las personas correctas enseñando. Muchos profesionales educan y hacen de mentor también. Yo estoy segura que esas dos funciones no son muy diferentes en el staff de los colleges alrededor del mundo, pero tenemos una visión en la parte académica civil, como podría ser, por ejemplo, un doctorado en su campo apropiado, que provee una metodología socrática brillante, mientras que en los profesionales militares tienen que tener experiencia operativa relevante. En Newport, por ejemplo, el Oracle and the Barnacle. Esta visión simplística refleja mucho más la realidad. Deberíamos de tener conciencia que no todos los doctorados son inmediatamente buenos profesores y que uno puede aprender más de los comoderadores militares. Y de la misma, igualmente, los que trabajan en las guerras conjuntas también pueden aprender de nuestros socios civiles. En verdad, nuestros profesores existen en un número de tribus. Tenemos muchos académicos con doctorados y tenemos profesores civiles que son muy cotizados por su alta experiencia en diferentes servicios, como el cuerpo diplomático, y que pueden tener doctorados o no. Algunos son militares, algunos militares, profesores militares sí tienen doctorado y otros no. Un modelo de profesores puede encajar en cualquier institución y cada escuela debería de construir cuáles son la mezcla de profesores que requieren para poder dar la educación del nivel que están deseando. En el Colegio de Guerra, por ejemplo, tienen un ejemplo y una mezcla y tienen más profesores civiles que militares. Pero también hay preocupaciones importantes a la hora de considerar cómo crear un cuerpo de profesores eficiente. Cuando yo hablo de diversidad, estamos hablando y pensamos en género. Pero el significado es mucho más amplio. Tiene que ver mucho con los antecedentes y tenemos que ver cuáles son las mentalidades, los horizontes mentales de estos estudiantes. Si hablamos de los profesores que vienen de diferentes disciplinas, de diferente pedigrí, tienen una diversidad regional, una diversidad política o servicio, entonces uno le puede ofrecer a los estudiantes una gran gama de puntos de vista a lo largo de sus carreras, pero tienen que estar expuestos, como ya dije, para poder lograr ser senior. Las escuelas han trabajado muy duro en los últimos años para tener una diversidad dentro de sus facultades, pero aún hay mucho por hacer. Luego, necesitan ser buenos mentores para nuestros alumnos. Deberían de ser oficiales movibles en diferentes tiempos para poder llegar a ser exitosos, al menos en la Marina estadounidense, muchos oficiales muestran cuál ha sido su éxito en sus propias carreras. Y si uno ve cómo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, este no es el caso. Entonces, si nos vamos a la currícula, hay dos temas: el contenido y qué es lo que se entrega. Yo he hablado muchísimo acerca del debate para encontrar el equilibrio entre las facultades, lo que deben de tener los profesores y cuál es la educación que estamos entregando. Y
Y esto debería de encontrar el equilibrio entre los servicios y entre la población de estudiantes. Pero yo tengo otras reflexiones que compartir. En la última Estrategia de Defensa Nacional de 2018, se enfocó más en el cumplimiento de un crédito mandatorio en vez de gastar en ingenuidad. Para este general de 4 estrellas retirado, era más importante empoderar la capacidad intelectual. Y esta declaración fue tan publicitada. Pero ¿cómo un currículum puede no estar funcionando tan bien como se dice? Es que tiene 3 componentes fundamentales. El primero es que esa parte del currículum está basada en estudios históricos y tiene muy pocos ajustes año para año y no han sido reexaminados. Utilizando la historia, por ejemplo, tenemos una repetición de los hechos, pero nosotros necesitamos crear líderes para una variedad de tipos de conflictos y que la gente tenga un pensamiento mucho más holístico y unas habilidades analíticas que puedan probar estas fórmulas. Luego tenemos la porción de los currículum que cambian basados en los cambios a las políticas nacionales y nuestro liderazgo político. Finalmente están las porciones de cambios en el currículum, por ejemplo, cambiar la doctrina militar, las tácticas, las técnicas y los procedimientos, o los procesos que están relacionados con el desarrollo de planes y operaciones militares. Pero para apoyar mi punto de vista, hay que encontrar el balance correcto entre las habilidades del personal, de los profesores, y crear las habilidades del pensamiento crítico. Además, empoderar a las instituciones para defensa contra ideas no justas y inyectar ítems sin no entender todo el proceso de desarrollo. No podemos ir y decir, quiero que enseñes esto durante 4 horas, y yo le digo, ¿qué 4 horas quieres que lo enseñe? ¿No? Eso te lo dejo a ti. Entonces, encontrar qué necesita, cuál es el balance que necesitan las escuelas para que luego tengan mejores empleos. Y la idea es preparar personas para los próximos 30 años y encontrar específicamente las amenazas geopolíticas o tal vez las capacidades y las visiones para el futuro. En los últimos 2 años, nuestra escuela ha hecho una serie de ajustes a su currículum y ambas han creado una reacción debido a las reacciones por los cambios que hay en el mundo. Y esto tiene que ver cómo reexaminar el foco de nuestra educación y porque tiene que ver con la competencia de los grandes poderes. Por ejemplo, tenemos el simposio de la guerra futura como sistemas del espacio y las tendencias tecnológicas que están incrementando el material cyber relacionado con nuestra currículum, por ejemplo, o los institutos de estudios marítimos de Rusia o el Instituto de Estudios Marítimos en China. Y hemos empezado a estudiar el Ártico también, y mejorar el liderazgo y los programas. Y tratamos de tener programas internacionales más amplios para nuestros oficiales juniors. Y estoy muy contento de expandir y si quieren hacer alguna pregunta sobre al respecto, encantado de contestarles. También prestamos mucha atención en la entrega de este currículo y ajustarlo a los avances del campo de la andrología. Es el aprendizaje de los adultos. Tenemos investigación en neurociencia del aprendizaje y cómo podemos ofrecer. Hemos desarrollado esto para algunos oficiales junior. Hemos
metodologías de educación mezclada para nuevos estudiantes y asegurarnos que ellos lleguen mejor preparados. También tenemos un sistema donde podemos discutir, hacer discusiones antes del seminario y cuando después del seminario. Hemos expandido también nuestro sistema de aprendizaje. Igualmente, discusiones en nuestros seminarios, nuestros estudiantes pueden desarrollar un paquete de fuerzas marítimas dadas y cómo estos paquetes pueden funcionar cuando tienen una amenaza. Adicionalmente, finalmente, para aquellos estudiantes que no pueden venir a Newport, desde el 1914 tenemos un programa de no residentes que experimenta con diferentes aspectos de una educación basada en la competencia. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo sabemos cuánto saben los alumnos? Para aquellos que están enviando a sus hijos y a sus hijas a las universidades, que están gastando un montón de dinero en educarles y quieren saber qué es lo que van a hacer ellos después de que se gradúen. Entonces, uno tiene que pedirle a las instituciones que demuestren que cumplimos con lo que estamos haciendo. Hay dos tendencias en la educación superior en el sistema americano. La primera es el input-based al output-based. Es un modelo basado en el input y en el output. En el pasado, nosotros teníamos una serie de números de estudiantes capacitados en tal tema o en el otro tema. Este enfoque ahora resalta no la cantidad, sino la cualidad y la efectividad de esa instrucción. Ahora hemos adoptado este nuevo enfoque para mejorar tener mejoras anticipadas y poder tener un resultado mejor. Uno de nuestros resultados es que tenemos un conjunto de pensadores críticos y con mentes estratégicas y podemos hacer evaluaciones directas. Esto los que tiene un proyecto de comprensión o se pueden hacer diferentes evaluaciones o asignaturas similares que nos permiten evaluar y ver cuál ha sido el progreso. Finalmente, espero que todo esto sea saludable, pero por lo general nos vemos explicando que nuestra tarea es bastante dolorosa, especialmente cuando hay gente que debate y no está de acuerdo con nosotros. La introspección es necesaria. El escenario geopolítico, las capacidades militares y nuestros oponentes y nuestros rivales constantemente están cambiando. La educación profesional se tiene que adaptar a estos cambios. Como ya declaré, nuestra escuela, y quiero los 15 segundos para en 1900 necesitábamos gente sacrificada y disciplinada y dedicada a su profesión. Y por supuesto ahora incluimos también a las mujeres. En la batalla de Angamos, donde perdimos al almirante Grau, yo me pregunto si uno hubiera conocido a Alfred Dane Hahn, quien empezó a leer y a pensar a través de sus aprendizajes en el Club de Phoenix aquí en Lima. Si ellos se hubieran conocido y hubieran tenido una conversación sobre la educación y el desarrollo, ¿cómo se hubiera afectado el desarrollo de nuestras escuelas de guerra? Eso es algo que no se pudo dar y que nunca lo sabremos. Y los dejo con esa pregunta, con esa inquietud.
Nuestra segunda presentación estará a cargo del doctor Carlos González de Escalada Álvarez, con el tema La formación en seguridad y defensa del futuro. El doctor Carlos González de Escalada es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Henley Management College, University of Reading. En 2014 termina con éxito la titulación oficial de Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia por la Universidad a Distancia de Madrid. Posee un doctorado en la Universidad a Distancia Madrid UDIMA con la tesis titulada Historia del Liderazgo en España, Origen del término y evolución contemporánea del concepto de líder, con la calificación de sobresaliente cum laude. En el 2009 funda el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa, CISDE, que cuenta con más de 1000 alumnos en España e Iberoamérica. Y en el 2016 funda como editor la publicación científica Revista del Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE. Es teniente reservista honorífico del Ejército de Tierra desde el año 2005 y ha fundado el periódico online Observatorio de Seguridad y Defensa, del que es editor, con 6.000 lectores al mes. Actualmente es el presidente del Campus Internacional para la Seguridad y Defensa y numerario de la Academia Andaluza de la Historia. El doctor González de Escalada afirma que los programas de formación de seguridad y defensa, DEFSEC, se establecen y cambian constantemente. En la actualidad, argumenta, están obligados a adaptarse a las denominadas nuevas amenazas y vulnerabilidades globales. La educación y seguridad en defensa del futuro exigirá de los alumnos un aprendizaje multidisciplinar y al mismo tiempo de alta especialización, lo que hace complejo el enfoque, la elaboración de los contenidos y la presencia de profesionales civiles y militares apropiados. Asimismo, el expositor identifica y nos propone que las instituciones educativas militares introduzcan adaptaciones orgánicas y cambios disruptivos para lograrlo. Basa su ponencia en la investigación de la formación militar a lo largo de la historia y las lecciones que podemos extraer en relación al panorama y retos de la seguridad internacional. Al igual que el primer expositor, estamos una vez más ante tensiones que nos llevan a hacer la siguiente pregunta: ¿qué y cómo mantener lo bien logrado y realizado, equilibrándolo con las nuevas necesidades y exigencias? Con ustedes dejo al doctor González de Escalada. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Antes que nada me gustaría empezar dándole las gracias a la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra del Perú por haberme invitado y en su persona al almirante don Carlos Tupac Yupanqui por darme el privilegio de estar hoy con ustedes. Tengo el inmenso reto de ser breve, conciso y motivador porque es la última sesión de la jornada y, lógicamente, es un reto ser el último. Entonces espero lograr despertar el interés de la audiencia. En mi exposición de hoy, a lo largo de mi conferencia vamos a hacer una presentación de la tesis que defiendo hoy. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la historia militar a lo largo de la historia, pinceladas muy breves.
Porque entiendo que para entender el panorama de la educación de seguridad y defensa actual tenemos que aprender todos a hacer sentido y a explicarnos qué es lo que pasa y a identificar lógicamente cuáles son los grandes retos para la seguridad nacional de cualquier país occidental y a identificar cuáles son las nuevas amenazas y vulnerabilidades antes de enseñar a los alumnos a enfrentarse a ellas. Lógicamente, ello supone un desafío para el paradigma formativo actual que todos estamos viviendo. Pero, a su vez, esos desafíos representan unas oportunidades de adaptación para las entidades y las instituciones que tenemos la obligación de enfrentarnos a vulnerabilidades y amenazas, y esas pueden ser de adaptación orgánica, lenta y dulce, o bien disruptiva, valiente y revolucionaria. Defiendo hoy, esta tarde, la tesis de que todas las entidades que nos dedicamos de una u otra manera a la formación en seguridad y defensa estamos obligados, porque tenemos la responsabilidad de ser formadores, a adaptarnos a nuevas vulnerabilidades y amenazas. Y eso, lógicamente, pues parece una cosa casi lógica, casi obvia. Pero no lo es tanto que la educación y la naturaleza de estas amenazas y vulnerabilidades es tan rápidamente creciente y variada que obligará a que nuestros alumnos tengan pues un aprendizaje multidisciplinar y de alta especialización. Desde el punto de vista de este que les habla, la formación militar no es la única que comprende la seguridad y defensa. Es quizá este tipo de formación ha sido patrimonio de los poderes públicos tradicionalmente, pero es cierto que no nos referimos solamente a formación militar, también lo comprende la formación policial de los estados, los programas académicos superiores, los programas de seguridad privada y los cursos de formación continuada. Quiere decirse que somos entidades públicas y privadas, entidades militares, policiales y civiles, las que nos encargamos de defender el acervo de la seguridad y la defensa en los tiempos que corren. Para explicarnos el complejo panorama de las amenazas actuales, y como han hecho otros distinguidos colegas a lo largo de estos 2 últimos días, creo que puede ser interesante hacer un sobrevuelo muy rápido sobre lo que ha sido la enseñanza en seguridad y defensa, la enseñanza militar a lo largo de la historia. Posiblemente el gran cambio revolucionario en la técnica militar proviene ya en la Edad Antigua de la formación compacta de infantería, inicialmente en la falange griega. Hasta entonces el varón individual y el combate en grupo se basaba prácticamente en un ataque descoordinado. La falange griega tenía como característica que eran formaciones donde el adiestramiento se hacía en unidades y se formaba tanto al individuo como a la unidad cerrada. En Esparta, ya desde la tierna edad de 8 años, a los varones se les separaba de sus familias, se les recluía en barracones y se les empezaba a formar. En Atenas, todos los ciudadanos libres tenían la obligación de prestar servicio militar. Y no en vano, el ejército macedonio de Alejandro Magno pues conquistó millones de kilómetros cuadrados en su época. La amenaza a la que se enfrentaban las polis griegas fundamentalmente eran otras ciudades y los ejércitos persas. Pero ya hubo un cambio radical en la manera de combatir. Siguiendo con la legión romana, lógicamente hay grandes diferencias entre la legión de la República y la legión del Imperio, pero básicamente estamos ante unidades todavía más complejas, donde ya empieza a darse uso no solamente de infantería, sino de arqueros, caballería e incluso artillería en la forma de lanzamientos. Estamos ante una unidad
mucho más desarrollada, con entre 4.000 y 6.000 hombres. Los varones servían en filas hasta 20 años de sus vidas, un periodo de servicio bastante amplio. Empiezan, como digo, la especialización, hoy le llamaremos las armas, o el combate de armas, interarmas y servicios. Y curiosamente aparecen los especialistas que formaban en determinadas técnicas de combate, a los que se llamaba doctores. La formación en la Legión Romana era patrimonio del propio personal militar y se basaba en una férrea disciplina con castigos que incluían incluso la muerte. Y la amenaza para el Imperio Romano, si es que se puede llamar amenaza, eran otros ejércitos nacionales que estuvieran peor adiestrados. En este hemisferio, el batallón Inca, que llegó a alcanzar los 200.000 hombres, según los anales, estaba comandado tanto por oficiales nobles, estaba formado por oficiales, que eran normalmente nobles, y comuneros. Eran varones de entre 25 y 50 años y servían hasta 7 años en el ejército. Las familias de los varones en algunas ocasiones recibían algunas compensaciones y los batallones se agrupaban fundamentalmente por etnias. Curiosamente, siempre eran dos subgenerales. Los batallones eran dicotómicos y se formaban por parejas, esto lo saben ustedes mejor que yo, y esa competitividad pues, les animaba a competir por la gloria y a alcanzar mayor notoriedad. Una de las principales amenazas del Imperio Inca era precisamente, por su gran extensión, era mantener la cohesión del propio imperio. Un antecedente interesante, y lógicamente estamos ante una audiencia fundamentalmente de milicia naval, es la Escuela de Navegación de Sagres, instituida en Portugal por Enrique el Navegante a partir de 1418. Constituye, yo creo, que un precedente muy interesante de lo que es la formación naval de carácter científico. Y visitaron se sabe que visitaron la corte de Sagres, que así se llamaba, pues grandes navegantes como pudieron ser Vasco de Gama, Cristóbal Colón y a la postre ambos insignes descubridores. Es posiblemente un primer destello occidental de lo que era la ciencia marítima, antecedente, como digo, de las actuales escuelas navales. ¿Y cuál era la amenaza de la corte de Sagres en Portugal? Pues básicamente que España o Inglaterra les adelantaran en la carrera naval por los descubrimientos. Otro gran antecedente importante dentro de la técnica, dentro de las formaciones militares, fueron los tercios españoles, que tuvieron vigencia hasta el siglo XVIII, que fueron fundados inicialmente por Carlos I de España en el siglo XVI, y fue fruto de la consolidación de tres grandes naciones europeas como fueron España, Francia e Inglaterra, que eran tremendamente competitivas y con visos netamente de expansión imperial. Salvando las distancias, pues se puede decir que los tercios españoles pueden ser un antecedente de las unidades terrestres modernas. Eran mandados por un maestre de campo, con capitanes y alféreces y sargentos que tenían puestos de combate en formación. Tenían adiestramiento de infantería pesada en el manejo de unidades dotadas no solamente de armas de fuego, sino de la pica y el arcabuz, que fueron armas que en su momento muy avanzadas para su época. Y la amenaza que combatía el Imperio español era defenderse fundamentalmente de la competencia y ataque de otras grandes naciones europeas. Ya en época contemporánea es preciso detenerse en el antecedente que supone la Grande Armée de Napoleón. Posiblemente el ejército napoleónico fue el mayor que se conoció hasta la fecha. Prácticamente reunió un efectivo de 500.000 hombres. Tenía ya una estructura muy modernizada con la que nos sentiríamos plenamente identificados hoy en día, pues desde un soldado raso hasta un mariscal de campo. Tenían ya una estructura
de empleos y rangos muy consolidada. Y ya sí encontramos una división dentro del ejército de tierra pues bastante clásica. Existía ya unidades de infantería, de caballería, de artillería, de ingenieros y de la Guardia Imperial. Y también pues estarán familiarizados, sobre todo en las naciones europeas, la división por regimientos, que fue bastante novedosa. España dividía sus unidades por tercios y Francia las dividía por regimientos, siendo el regimiento una unidad administrativa y con responsabilidades de formación. La amenaza que combatía el gran ejército napoleónico pues era también los ejércitos de otras naciones europeas que querían ponerle coto a su expansionismo. Sin embargo, posiblemente el gran hito que ha marcado un antes y un después en la formación militar a lo largo de la historia y sobre todo de su especialización fue la aparición de las academias militares a partir del siglo XVIII y su consolidación a partir del siglo XIX. Las academias pues ya tenían como cometido la preparación específica para el combate tanto en el medio aéreo como en el terrestre como en el marítimo. Primero terrestre, luego marítimo y finalmente, lógicamente, el aéreo. Y ya sí empezó a haber academias y subacademias con subespecialidades dentro de cada una de las armas. Pues en tierra, infantería, caballería, artillería e ingenieros. Después, en algunos países, ingenieros se ha desglosado en ingenieros y transmisiones. Las especialidades han ido creciendo. En la Armada, el Cuerpo General y la Infantería de Marina. Y a lo largo del siglo XX pues ha habido múltiples subespecialidades, es decir, instituciones formativas como sanidad militar, intendencia, intervención, cuerpo jurídico, logística, seguridad, inteligencia, transmisiones, ciberseguridad, electrónica, construcción, música, etcétera. Es decir, la institución militar se ha especializado en su formación en muchísimos ámbitos. Y tradicionalmente las academias militares han formado para el combate convencional con otras naciones y con otros estados-nación. Es decir, han preparado para lo que habitualmente se conoce como el combate convencional, para la guerra con otros países adversarios. Este sobrevuelo rapidísimo sobre los grandes avances en la formación militar o de los hitos en las unidades militares nos lleva a la conclusión de que al final la formación militar siempre se ha tenido que adaptar a diferentes cambios que han supuesto una nueva amenaza para el adversario. Pues la formación cerrada de infantería era una amenaza para las unidades que no estaban organizadas. Como ejemplo, el catafracto, que era la caballería pesada que utilizaban las unidades de Aníbal contra Publio Cornelio Escipión, pues le supusieron al romano muchísimas derrotas consecutivas porque la infantería romana no era capaz de hacerse cargo de cómo derrotar a esta caballería pesada hasta que descubrieron las técnicas. Y hay muchos otros ejemplos: la maquinaria de asedio, el arco largo de los ingleses, el arma de fuego, por supuesto, el avión en el siglo XX, el submarino, el misil y el misil intercontinental, la bomba atómica, el satélite y, pongo en interrogante, quizá también Internet. ¿Qué lecciones ofrece, a mi juicio, la historia? Bueno, pues algo que sabemos todos, que las amenazas siempre evolucionan, ya sea por avances tecnológicos, ya sea por cambios sociales o ya sea por el incansable ingenio del enemigo. Y cuando una nación innova, la doctrina y la formación de sus adversarias no siempre se adaptan con la misma aceleración, con la misma rapidez. Decía Winston Churchill que Francia siempre estaba preparada para ganar la guerra anterior, es decir, que uno se prepara para lo que conoce, para lo que le resulta familiar, pero es mucho más difícil prepararse para lo que es innovador y diferente.
¿Y qué pasa? Pues que en el siglo XX y en el siglo XXI se ha producido una aceleración tecnológica tal que las amenazas están cambiando, me atrevería a decir, cada año. Luego veremos algunos ejemplos. Y eso, en consecuencia, nos obliga... Y eso, en consecuencia, pues nos obliga a adaptarnos más rápidamente. Esto significa que en el siglo XXI pues tenemos 3 nuevos medios del combate bélico. El medio terrestre, que ha existido desde la prehistoria, el medio marítimo desde la Edad Antigua, en el siglo XX ya el medio aéreo, el medio espacial y el medio ciberespacial. Esto en los últimos 100 años. Como digo, las lecciones que se nos ofrecen, lo acabo de decir antes, bueno, pues es que la historia evoluciona y que los cambios nos obligan a las instituciones a adaptarnos. Nos enfrentamos en el siglo XXI a amenazas emergentes, que son bien conocidas por ustedes. El conflicto bélico asimétrico o híbrido, la dimensión ciberespacial de las amenazas, como pueden ser el ciberespionaje, la cibercriminalidad o los ciberataques que se pueden sufrir, cibersabotajes, etcétera. Un fenómeno relativamente nuevo que es lo que yo llamo propaganda 2.0, desinformaciones, bulos, manipulación, noticias tendenciosas o gestión combinada de lo que son falacias o mentiras, no ya producidas por individuos interesados, sino por naciones que gestionan las redes sociales de manera hostil para lograr algún bien político o geopolítico. Todos conocemos el impacto del terrorismo global y sus conexiones con el crimen organizado global. Me atrevo a decir que la ideología extremista, deslegitimadora, antisistema o subversiva es un factor debilitador para la potencia defensiva de las naciones. Todas las naciones tienen dependencia energética en mayor o menor grado. Existen, como vivimos tristemente en Europa, movimientos migratorios descontrolados que hacen que a naciones europeas lleguen miles o cientos de miles de inmigrantes. Es un fenómeno que a ustedes no les es ajeno porque en las noticias recientemente estamos viendo los flujos migratorios salientes de Venezuela con personas desesperadas que llegan a países con enormes carencias y necesidades. La corrupción sistémica en naciones es un factor de debilitación de su capacidad defensiva. Y la prioridad que nos surge a los que nos dedicamos a la formación en seguridad y defensa es que todas estas amenazas requieren, lógicamente, unas competencias nuevas y unas habilidades que no siempre tenemos tradicionalmente en nuestras carteras de enseñanza. Tomando como ejemplo la Estrategia de Seguridad Nacional Española, pues verán ustedes en la presentación que se listan un total de 15 amenazas y vulnerabilidades. En coincidencia con lo que acabo de decir, pues los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las amenazas sobre las infraestructuras críticas, el ciberespacio, el espacio marítimo, el espacio aéreo y ultraterrestre, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios, las emergencias y las catástrofes, que son grandes disruptores de la vida cotidiana de las personas, las epidemias y pandemias o el cambio climático. Y fíjense que de estas amenazas, vulnerabilidades y desafíos, pues podríamos decir que el 60% de las amenazas podemos considerarlas como tradicionalmente no militares, y este es un foro fundamentalmente militar.
Pero es que el 26%, una cuarta parte de estas amenazas, vulnerabilidades y desafíos no son ni militares ni policiales. Es decir, que existe un ensanchamiento del concepto de seguridad que significa que hoy la población occidental en algunos países, si ocurre una riada y pierden sus casas y sus haciendas, la gente se va a sentir insegura y va a mirar al Estado por protección y por mitigación. Y eso es algo que está alejado del concepto tradicional de la milicia o del concepto tradicional de las fuerzas del orden o de los cuerpos policiales. No en vano, en España saben ustedes que tenemos una unidad militar de emergencia que es puramente militar y que actúa en un ámbito, en un concepto muy extendido de lo que es la seguridad, de lo que es la seguridad nacional, si bien verán que está recogido dentro de nuestra planificación y de nuestra estrategia de seguridad nacional. Ante este panorama, pues este que les habla intenta explicarse qué es lo que está pasando. Habida cuenta de que estas amenazas, estas vulnerabilidades tienen en gran medida un componente tecnológico. Y el componente tecnológico nos asusta porque no lo comprendemos. Pensamos que la ciberseguridad es algo reservado a hackers o reservado a gente con una altísima cualificación técnica y que nosotros no comprendemos. Pero es necesario que nos expliquemos a nosotros mismos qué pasa si queremos reaccionar. Bueno, pues existe una clara proliferación de amenazas que antes no existían y que ahora son novedosas. Y además la amenaza moderna tiene unos componentes inéditos, como pueden ser que son más globales, porque hoy en día un ataque se puede estar produciendo desde China, desde Israel, desde Rusia o de cualquier país contra una nación pacífica. Son de conformación heterogénea, es decir, tienen componentes que se intercalan, porque no son puramente militares, ni puramente políticas, ni puramente criminales, ni puramente ideológicas, ni puramente sociológicas, sino que puede haber amenazas a las que nos enfrentemos que tengan todos esos componentes a la vez, que sean organizadas, que tengan un componente híbrido entre criminal, político e ideológico, que tengan tirón sociológico, es decir, que tengan seguidores, que además influyen en la economía y que usen las tecnologías para hacer daño. Y además son mutantes, no se mantienen iguales. La gran trascendencia de la ampliación del campo de batalla al medio cibernético e ideológico son vectores para el que no estamos preparados. En España hemos vivido recientemente el hecho, lo comentábamos en los pasillos, y esto ha sido una cosa de los últimos meses, del uso organizado de redes sociales para defender posiciones políticas, en este caso favorables al independentismo catalán, que hay sospechas de que vienen de otras naciones europeas, cual puede ser Rusia. Es decir, que Rusia ha gestionado de manera organizada las redes sociales para legitimar el separatismo español, o sea, el separatismo catalán en contra de la nación española. Y yo, como no soy ni político ni militar, pues lo puedo decir con toda tranquilidad, es lo que pienso. Es decir, eso es completamente nuevo. Esto no existía. El uso organizado de estos vectores pues nos debilita como nación. Y a lo mejor militarmente no existe ninguna comparación entre el poder militar que tiene España y la capacidad subversiva que pueda tener Cataluña. Es decir, la desproporción es grande y, sin embargo, política o socialmente podemos estar en plano de igualdad. Entre otras cosas, porque el uso torticero de la ideología pues puede ser deslegitimadora para un régimen democrático legalmente constituido. Y eso es peligrosísimo. No es fácil encontrar geoestrategas con una visión global e integrada, que sepa entender no solamente de sus competencias técnicas dentro del ámbito de la milicia o dentro del ámbito de los cuerpos policiales, y que además entienda pues de ciberseguridad, de ideologías subversivas o de guerra híbrida. Es difícil que nos expliquemos a nosotros mismos
cuál es el panorama actual de amenazas. Y tenemos un paradigma donde la superioridad tecnológica, entendida como la superioridad en los sistemas de armas, ya puede no bastar para imponerse en el conflicto moderno. Yo siempre me hago la reflexión de que una nación democrática pues puede tener en misiones, por ejemplo, en misiones internacionales, serios problemas de opinión pública para proyectar su fuerza. Una nación democrática puede tener unos sistemas de armas perfectamente modernos, desplegables y una superioridad militar clara en un país cualquiera que ustedes quieran pensar, y si su opinión pública se niega en redondo a que ese poder militar se use, pues puede resultar que el adversario gane la batalla antes de librarla. ¿Por qué? Porque la opinión pública no va a permitir el despliegue de según qué material militar. Y eso es seguridad, señores. Eso no es... Cuando la ideología interfiere en la seguridad, pues estamos hablando de un debilitamiento de la seguridad de naciones democráticas legítimamente, con un poder legítimamente constituido. Si se fijan, naciones más autoritarias pues no tienen ningún problema en hacer una carrera armamentística. Es el caso de China. China se está rearmando a pasos agigantados y su opinión pública, pues como no existe, porque está soterrada, pues nadie le discute al gobierno chino que gaste en armamento lo que estime bien en gastar. Y otras naciones, como puede ser Rusia, pues resulta que su opinión pública favorece la carrera armamentística, porque la opinión pública piensa que Rusia se está rearmando y ganando prestigio internacional, es decir, que están en una carrera, en una situación democrática totalmente opuesta a las naciones democráticas, que se las ven y se las desean para aumentar su gasto militar y su porcentaje de Producto Interior Bruto. Pues estos son retos que también nos afectan a las instituciones que nos dedicamos a la educación en seguridad y defensa. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, ya más concretamente? Bueno, pues lógicamente políticas integradas con un escenario multiamenaza. España tiene una estrategia de seguridad nacional y la inmensa mayoría de los países, pues si no las tienen, están trabajando en ello. Pero tenerla no significa comprenderla y saber actuar en todos sus vectores, sino por lo menos haber identificado cuáles son. Otro desafío es la creación de consejos de seguridad nacional multidisciplinares, donde no solamente se incluyan instituciones, digamos, participación militar, participación de los cuerpos de seguridad del Estado o de los servicios de inteligencia, sino también de instituciones que puedan aportar a esta conceptualización. Se vive un proceso de convergencia entre las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad interior y los servicios de inteligencia. La colaboración tiene que ser máxima porque las amenazas, como hemos dicho, son poliédricas. Es imprescindible el desarrollo de estructuras públicas y de políticas tanto de ciberseguridad como de ciberdefensa. Se estima que las pérdidas económicas producidas por el ciberespionaje y el robo de inteligencia tanto privada como pública se cifra en miles de millones de dólares. Y lógicamente, pues es necesario tener una mayor dotación presupuestaria y de ahí el reto enorme que suponen este tipo de desafíos. Posiblemente vayamos hacia un nuevo paradigma formativo porque, en general, por más innovadores que seamos todos, tenemos unas estructuras nacionales que están ingeniadas para el conflicto convencional y la seguridad interior. Todas las Fuerzas Armadas y todos los cuerpos policiales arrastran la inercia del pasado, eso es una cosa lógica. Existe una escasez crónica en el gasto de defensa, sobre todo en las naciones del ámbito occidental. Posiblemente existe un desarrollo insuficiente de doctrinas multiamenaza en muchos países,
Es decir, hay quizá algunos países que ven la amenaza todavía en clave tierra, mar, aire, y ahí hemos visto que los campos de batalla pues ya incluyen el espacio y el ciberespacio, y posiblemente existe una escasez de profesores e investigadores expertos en geoseguridad y política de defensa, y sobre todo en ciberseguridad. Creo que la ciberseguridad y la ciberdefensa son materias que todavía se entienden mal en la generalidad de nuestras instituciones. Pero, y sin embargo, todos estos retos pues son igualmente oportunidades. La tecnología también juega a nuestro favor. Ha habido un aumento exponencial del uso de la teleformación a través de Internet. Se eliminan barreras físicas, barreras temporales, y se reduce sensiblemente el costo de formar si usamos de manera ingeniosa el Internet. Un profesor pues puede tener alumnos en cualquier punto del globo a una fracción del coste de los costes de transporte que supondrían reunirlos a todos en un mismo aula. Tenemos la oportunidad de formar personal tecnológicamente avanzado en tecnologías DevSec, tanto militares como policiales. Y estas son adaptaciones que se pueden hacer. Estamos ante el reto de un aumento competencial de las capacidades que tienen que tener el personal tanto militar como policial. Y esas competencias pues se identifican en función de los vectores de amenaza que todos hemos visto. Y tenemos un reto muy grande, que es también la investigación científica en el campo de la seguridad y la defensa, donde existe escasa tradición investigadora y escasa tradición descubridora. Es necesario, sobre todo en las naciones de habla hispana, que la investigación científica tome un mayor protagonismo y tome una mayor relevancia en la creación de doctrina y sobre todo en la enseñanza. Y estas son adaptaciones que están al alcance de cualquiera de nuestras instituciones. No estamos hablando de adaptaciones revolucionarias, estamos hablando de adaptaciones orgánicas para formar a nuestros alumnos de conformidad con la irrupción de nuevas amenazas, vulnerabilidades y desafíos. Pero también existen adaptaciones que pueden ser más disruptivas. Es decir, dar un paso más allá. Porque si queremos ganar la batalla, tenemos que adelantarnos e innovar e inventar cosas que no tengan los demás. Porque si lo que hacemos es adaptarnos a lo que ya tiene el enemigo, pues entonces estaré en una situación con mucho de igualdad. Pero si lo que quiero es una ventaja competitiva para ganar los desafíos modernos, pues tendría que dar un paso más allá. Pienso que uno fundamental serán sistemas organizados de detección de capacidades tanto en ciberdefensa, ciberseguridad y ciberinteligencia. Es decir, las mentes privilegiadas del campo tecnológico deben ser detectadas y deben ser potenciadas y deben tratarse de manera completamente específica, porque el campo tecnológico tiene un protagonismo creciente. Existe la posibilidad de crear escuelas especializadas en amenazas 2.0. Pues igual que hay escuelas de medicina militar, de enfermería militar, jurídicas, de ingenieros, de lo que a ustedes se les ocurra, pues ¿por qué no escuelas especializadas en amenazas tecnológicas? Se especula mucho con sistemas de reclutamiento de civiles, precisamente, para posgrados especializados y sobre todo para materias relacionadas con estas nuevas amenazas. Existe escasa cultura en muchos países de que la cuestión de seguridad y la defensa puedan apoyarse en personal civil. Y creo que es una oportunidad que se pierde, porque académicamente ya hay muchos programas donde salen egresados que pueden ser valiosos para la seguridad nacional, no solamente en el sector privado, sino, lógicamente, en el público. He leído que existen esfuerzos de fomento para
para crear y dirigir grupos de hackers éticos o hackers buenos en defensa de la seguridad nacional. Incluso hay algún proyecto del que he leído también en España de crear un cuerpo de reservistas 2.0, es decir, personal reservista que pudiera ser incorporado a las Fuerzas Armadas, pero que tuvieran unas grandes capacidades tecnológicas. Pero permítame que dude que la cosmovisión de un hacker case bien con lo que puede ser la cosmovisión de un militar. No creo que sea sencillo lograr este tipo de cosas. Lo que sí está claro es que existen mentes privilegiadas en nuestras sociedades que deben ser detectadas y aprovechadas. ¿Cómo será la formación militar del futuro? Y voy terminando. Pues creo que enseñaremos o tendremos que enseñar un concepto integrado de lo que es la seguridad y la defensa para neutralizar un amplio espectro de amenazas. Tendrá que avanzar la doctrina conjunta, la doctrina combinada. Tendremos que avanzar en un concepto integrado de la seguridad y la defensa. Considero que habrá un amplio componente tecnológico en el que todos tendremos que familiarizarnos y llevar a cabo políticas formativas con éxito. Aumentará la teleformación, ya está aumentando de manera exponencial y creo que aumentará todavía más. Y creo que habrá un mayor concurso de entidades públicas y privadas. Y por tanto, señores, mis conclusiones son estas 4. Las amenazas cambian, son más y mutan más rápido. Existen nuevas tecnologías y nuevos teatros de operaciones, sobre todo en el campo cibernético. Pero existen la oportunidad de implantar políticas de defensa y seguridad encaminadas, entre otras, a conseguir un liderazgo claro de corte tecnológico. Y considero, cómo no, que las escuelas, tanto militares como policiales, están en una posición privilegiada para liderar estos cambios ante el nuevo panorama internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. En este bloque denominado Seguridad y Defensa, nuevos conceptos académicos, haré unos comentarios con respecto a ambas exposiciones. Con respecto a lo expresado por el doctor James Hickey, ha sostenido la necesidad de encontrar el balance correcto en educación y defensa entre el entrenamiento para el logro de habilidades personales y profesionales y la educación orientada a transmitir un cuerpo de conocimientos profesionales, de forma de dotar de mayores capacidades, así como dotar con un adecuado pensamiento estratégico crítico, en periodos ajustados de tiempo. Existe lo que podríamos decir un gran debate en los Estados Unidos. Otros puntos de este debate, como en otras marinas y muchas de las cosas expuestas por el doctor, son temas que estamos conversando también en la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección General de Educación. Es el balance entre si la educación debe ser generalizada para todos o solo para algunos. El balance entre programas largos y otros de menor duración. El balance entre docentes y asesores militares y civiles. El balance entre los niveles educativos y los grados académicos hasta el de doctorado. En palabras del doctor Hickey, ningún modelo solo de facultad puede encajar en todas las instituciones y cada escuela debe construir su mezcla de facultad para satisfacer la única misión y requerimiento del servicio y el nivel de educación. Manifiesta puntos claves: desarrollo de competencias con diversidad de pensamiento, la normalización y acercamiento entre las escuelas militares y civiles,
sólidos mentores, desarrollo de currículos relacionados a las habilidades personales y los conocimientos de la profesión, desarrollo de cursos en línea y de educación continua. En suma, manifiesta que el debate es constructivo y saludable, y todo ello caracterizará y definirá el perfil de cada institución educativa. Por su parte, el doctor Carlos González de Escalada abordó el tema de la formación en seguridad y defensa del futuro, sosteniendo que los programas están obligados a adaptarse a las nuevas amenazas y vulnerabilidades globales para seguir siendo eficaces. Esto exigirá un aprendizaje multidisciplinar, introduciendo adaptaciones orgánicas o incluso cambios disruptivos para lograrlo. También manifestó que la historia evidencia que cada ejército innovador obligó al adversario a adaptarse para diseñar y enseñar nuevas tácticas o armas para reequilibrar las fuerzas. Hoy en día hay grandes retos en la seguridad internacional, con amenazas emergentes, altamente dañinas y letales, conflictos bélicos, asimétricos e híbridos. Fue expresado por él y por otros expositores el tema de la ciberseguridad, ciberespionaje, ciberataques, etc. El terrorismo global, el crimen organizado y un problema actual que son los movimientos migratorios descontrolados. Para el doctor González de Escalada, todo ello afecta también a las instituciones educativas que tienen oportunidades de adaptación orgánica y con ello una nueva forma de ver la formación en seguridad y defensa del futuro. Finalmente, podemos reconocer que ambas presentaciones son complementarias y sustentan la construcción de nuevos conceptos académicos y la necesidad de planear acciones concretas de innovación educativa en seguridad y defensa. En ese sentido, la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú se encuentra comprometida con este reto. Está empeñada en fortalecer capacidades, ofrecer una educación acorde a los nuevos escenarios, ser una fuente de aporte de ideas constructivas. Debemos lograr ese equilibrio y ese balance en todos los factores que han sido largamente expuestos por los presentadores que me han antecedido, y debemos sostener una planeada innovación educativa. Soy consciente que es una tarea compleja, que busca un nuevo paradigma educativo, un nuevo nivel de formación de capital humano que nos orgullecemos. Pero esto demanda racionalidad, tiempo, recursos, voluntades con visión compartida, confluyendo pensamientos estratégico, sistémico, crítico y prospectivo. Estamos empeñados en dar o modelar esa calidad educativa, revisando los aspectos organizacionales, funcionales e interinstitucionales. Estamos acentuando la investigación formativa científica, verificando el continuo educativo, mejorando e innovando los procesos de enseñanza y, lógicamente, incorporando progresivamente todas las bondades de la tecnología educativa y la tecnología de la información y comunicaciones. Estamos estableciendo vínculos y alianzas con entidades educativas militares y civiles de gran prestigio, ya sea nacional e internacional. Con el CIST es una muestra que estamos abocados en eso. Una de las cosas importantes como enseñanza, como escuela de posgrado, estamos siendo acreditados en la calidad educacional, recibiendo certificaciones importantes del Ministerio de Educación y dando cumplimiento a las leyes establecidas nacionalmente, fomentando la cultura del mérito,
haciendo eventos como este, en el cual ustedes nos honran con su presencia y su interés. Es decir, todo ello conlleva a que estamos realizando actividades que denotan cambio, pero un cambio significativo y mejora continua. Estimamos necesario que constantemente nos preguntemos si estamos haciendo lo correcto, pues solo así cuestionaremos y mejoraremos. Muchas gracias. Quisiera hacer, antes de ceder la palabra a nuestra maestra de ceremonias, hacerle una pregunta para los dos, a ver qué respuesta me pueden plantear al respecto. Teniendo en cuenta los nuevos roles de las Fuerzas Armadas y las nuevas amenazas transnacionales comunes que afectan a la región, ¿en qué medida la educación militar profesional puede ser conjunta o no para hacer frente a amenazas comunes en la región? ¿Y cómo contribuirá una educación militar conjunta en la formación en seguridad y defensa del futuro para la seguridad y defensa regional? Muchas gracias. Lucky me. So I think if I was thinking about regional pieces, I would reflect back on the British experience in pulling together their Joint Services Command and Staff College, but also probably the explicit move within American professional military education over time to include En Estados Unidos para not incluir just service officers. No solamente oficiales de servicio, pero también otros servicios y los oficiales a nivel nacional e internacional, y también los civiles. Entonces, si uno toma eso como modelo en un país, como hemos visto, mi nación en toda la región se ve pequeña, pero poniendo todas las porciones juntas y las futuras decisiones que se deben de tomar y el enfoque de los gobiernos en nuestros socios internacionales, yo creo que sería un modelo que podría funcionar en el contexto regional. Pero tengo que confesar que yo no sé suficiente sobre la realidad de América del Sur para contestarles más. Pero si uno ve a lo largo de la región y los gobiernos civiles claves, yo creo que estamos tratando de encontrar una solución para que la educación moderna pueda lidiar con los retos futuros. Thank you, Admiral. I think analyzing the situation that we experience in Europe and Spain, which I'm more juntas es prácticamente insoslayable con los tiempos que corren. De hecho, la formación de oficiales de Estado Mayor en España ya se hace de manera conjunta, es decir, antes había diferentes escuelas que formaban a sus oficiales de Estado Mayor y ahora esa formación se hace de manera unitaria. Es más, en las operaciones internacionales que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, si bien existen operaciones exclusivamente de cada uno de los ejércitos, lo normal es que haya una colaboración no solamente conjunta, sino combinada con otros países. Es muy raro que en España se despliegue una unidad orgánica como tal en una operación en el exterior, es decir, pues una brigada de infantería o un destacamento completo de una unidad. Es mucho más usual que se desplieguen lo que se llaman agrupaciones tácticas, donde se utilizan diferentes elementos, muchas veces de diferentes unidades, que cooperan entre sí y, por supuesto, el Ejército de Tierra pues cooperará con la Armada y con el Ejército del Aire
para llevar a cabo eficazmente sus misiones. Eso, lógicamente, creo que es un ejemplo que puede servir para la región. Pero es que me atrevo a decir que la Armada del Perú, a través de los programas que hemos visto esta mañana de cooperación de acción social, trascienden incluso el concepto clásico de operación conjunta para adentrarse incluso en ámbitos de cooperación social. Es decir, que la expansión de la frontera clásica de operaciones terrestres, marítimas y aéreas creo que está siendo ampliamente sobrepasada por nuevos conceptos de mayor cooperación conjunto combinada. Continuando con la etapa de preguntas que inició el almirante Tupac Yupanqui, esta pregunta va dirigida para el doctor Hickey. La pregunta está referida de la siguiente manera. ¿Considera usted que una escuela superior conjunta podría ser una solución a presupuestos limitados o escuelas distintas de cada institución armada son imprescindibles? Yeah, it's a very good question. So, within the American system, Dentro del I talked sistema about estadounidense, two levels yo he hablado of de dos professional niveles. education. I talked about command and staff, He hablado which is del typically for the personal de lieutenant commander comando major level. And I talked y he about hablado the, del nivel college, or the Naval War Colleges, de which las is typically escuelas for de the guerra commander, que son captain, diferentes, donde lieutenant tenemos colonel level. capitanes, There coroneles, are other etcétera. opportunities, Y hay within oportunidades the American dentro system, del sistema for americano, example, por new ejemplo, flag officers, those para who promote flag to general oficiales officers, de must go to a vuelo, course called Capstone, lo que llamamos and for those very capstones, high-performing y officers que that are son going on oficiales to, de alto exceptionally desempeño, high, que son excepcionalmente altos su rank, like desempeño the y tienen un 3-star rango level, más then there's alto, a tienen final 3 course there. estrellas y luego hay otro There have curso been superior. discussions, Pero está en and some discusión smaller courses are being built, si estos cursos in the cortos United se States pueden Navy, and construir exist en in los other Estados services, Unidos y también that existen en otros recognize servicios that the que individual challenges an reconozcan los officer retos faces, and this individuales can que be both enfrenta un for, oficial. Y senior esto military puede officers ser or para their los equivalent senior senior o su civilians. equivalente In en America, they would el be lado called senior civil. executive service, but they are 1, 2, 3, 4-star civilians. Hay de diferentes niveles Or para that los as you move civiles, forward, the 1, 2, 3, challenges you're gonna 4, pero face, conforme uno both in avanza the en el thinking reto que regime, enfrenta y el régimen, when I say ethics, I don't mean the breaking of rules, but the difficulty of romper las reglas o la decisions as you dificultad de las raise decisiones one conforme level vas higher each time subiendo are en different, rango y and that often officers por lo arrive in general those los positions, oficiales llegan a estas with posiciones vast con una experience at this amplia level, experiencia but en este ill-prepared nivel, at this level. pero In the last year and a half, preparado, we have built some tiene que courses prepararse for para small este groups, nivel con cursos that en sort of pequeños addresses grupos that, y eso un poco as they dirige move from 06 to o 1-star para to poder 2-star to 3-star, subir de una estrella a but they 2 a do 3 have estrellas a 4 educational estrellas, opportunities ¿no? to address that. Entonces se requiere de mucha educación para Gracias, poder doctor cumplir Hickey. La siguiente con pregunta eso. está La orientada- siguiente pregunta está dirigida, al doctor González de Escalada. De acuerdo a su ponencia, las amenazas en el ciberespacio no se consideran como una amenaza tradicional militar ni policial. ¿Quién, según su opinión, debería combatir o hacer frente a este tipo de amenazas? Bueno, pues en mi opinión, sin lugar a dudas, deben ser los poderes públicos los que tienen que encargarse de la amenaza, tanto de lo que es la ciberseguridad como lo que es la llamada ciberdefensa, entendiendo por ciberseguridad la de grupos criminales en contra de intereses privados y públicos, fundamentalmente la acción criminal cibernética, y la ciberdefensa entendida como la acción de los Estados-nación de manera organizada contra otras naciones. Y, lógicamente, los únicos que tienen la potencia suficiente como para poner en marcha medidas mitigadoras son los propios Estados. Es decir, hay ya amplios ejemplos. En España pues existe un organismo, digamos, encargado de la ciberseguridad nacional, que es el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que se encarga de lo que es la neutralización de la actividad criminal. Y el Mando Conjunto de Ciberdefensa en España, que se dedica a lo que es la defensa ante la acción hostil de otras naciones que lo hacen de manera sistemática, que, como todos sabemos, lo hacen. No vamos a dar nombres,
pero sabemos que se hace. Entonces debe ser la acción del Estado la que tome el liderazgo en ese campo. Gracias, doctor González de Escalada. La siguiente pregunta es para el doctor Hickey. ¿Cómo se debería lograr la formación pedagógica del personal docente responsable de la implementación de la reforma de la educación militar en América Latina? I'm sorry, I only picked up part of the question. Could you repeat it, please? Por favor, ¿podría repetir la ¿Cómo se pregunta? debería lograr la How formación we should achieve the pedagogical formation of the faculty responsible of the implementation of the military reform in Latin America? If I understood the question correctly, and Si entendí la pregunta o si algo me estoy perdiendo, good faculty mix for la mezcla de profesores para la reforma en América Latina, I could give a broad answer. yo without puedo dar understanding una the respuesta very muy deep specifics amplia, of pero what sí you're si no seeking to sabiendo achieve with military específicamente reform in Latin America. cuál es qué reforma requiere América Latina o América del Sur. I think what you have to do is Yo creo que lo sort que of look tienen at que what the hacer outcomes es you're trying to ver do. cuáles What son am I los trying to resultados que create? So I quieren have lograr. officers that have experience up until a Tengo oficiales que tienen experiencia a cierto punto y estoy tratando de lograr algo nuevo. Entonces, por lo tanto, necesito hacer una reforma, ya sea que el gobierno o que el gobierno no esté satisfecho con los estudiantes que están recibiendo o que no están reaccionando correctamente a los retos. Entonces, esas brechas a la hora de identificar, hay que buscar cuáles son las disciplinas académicas o otras partes que necesitan o piezas que necesitas. Por ejemplo, si las autoridades determinan que sus estudiantes no están bien preparados para lidiar con las autoridades civiles, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, tuvimos problemas en 1992 donde los civiles no actuaban bien con sus equivalentes civiles, y entonces no es que los civiles sean deshonentes, pero estaban muy bien preparados y los militares, oficiales militares, no tanto. Entonces, ese fue el caso en donde uno trae profesores al gobierno y esto o por ejemplo civiles retirados que pueden ser mentores de esos oficiales militares y manejar el tema, pero de manera eficiente con los civiles, de manera que puedan ya sea en equipo o ya sea como consultores y lo mismo, si hay un procedimiento débil en alguno de los aspectos o en alguna de las ciencias militares o si hay una disciplina académica y piensan que los oficiales no entienden las relaciones nacionales, entonces estoy seguro que pueden encontrar algún profesor que esté preparado para poder manejar estas relaciones a nivel nacional. Entonces, identificando las brechas y buscando cómo llenar esas brechas, eso es una manera de solucionar y encontrar a los docentes adecuados. And the next question is for... ¿Cómo concibe usted la formación en seguridad y defensa de los profesionales universitarios no militares? Bueno, existe un interesante debate de si el personal no militar, o en este caso tampoco no militar o no policial, tiene futuro o tiene sentido que un civil se forme en seguridad y defensa. Entre otras cosas porque las oportunidades laborales no siempre son tan evidentes como dentro de la institución militar o policial. Sin embargo, yo estoy convencido de que el campo académico, el campo para la investigación científica es muy grande. Existe también una incipiente conciencia de que la inteligencia, por ejemplo, no es solamente patrimonio
de los poderes públicos. Existe la inteligencia privada, la inteligencia corporativa y existe un amplio campo de desarrollo. Es más, creo que muchas veces en el cometido de sus misiones los militares o los policías no tienen tanta capacidad para estudiar con el debido tiempo y con la debida dedicación materias que sí pueden ser abordadas por personal académico o por estudiantes desde el plano civil. Entonces creo que puede ser muy interesante establecer esa complementariedad entre el personal civil y militar en este campo. Muchas gracias. Con eso damos por finalizada la etapa de preguntas. Agradecemos la participación esta noche de nuestros expositores, el doctor Hickey y el doctor González de Escalada, y así como también a nuestro moderador, el almirante Tupac Yupanqui, y los despedimos con un fuerte aplauso. La Marina de Guerra del Perú les agradece su gentil asistencia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos. Una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida.
los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emerge.